Gracias, Zoom. Bien, este diálogo que voy a establecer yo, seguramente muchas personas ya lo conocen. Yo les voy a hablar sobre las reglas básicas que vamos a tener en la sala. Son muy básicas, la verdad. La primera regla básica es que no podemos hablar mientras otra persona está hablando, porque obviamente el sonido colapsa, digamos, y se va a sobreponer una voz sobre la otra. Así que, por lo tanto, les pido que por favor hay una opción para levantar la mano. Obviamente, si no la manejan, pueden simplemente levantar la mano en su cámara y nosotros vamos a entender que quieren hacer uso de la palabra. Respecto a la administración del tiempo, nosotros vamos a establecer 45 minutos para la exposición del profesor. Obviamente esto puede ser variable. Luego de eso vamos a tener un pequeño recreo, nosotros le llamamos así, bien un lenguaje muy colegial. Vamos a tener un recreo de 5 a 10 minutos y luego de eso vamos a establecer un diálogo entre todos, digamos, en la sala en general, donde vamos a poder, obviamente, hacer preguntas y dialogar sobre los temas que el profesor nos plantee. Otra cuestión importante es que la sesión está siendo grabada, como ya dijo Zoom, y esta grabación la van a tener disponible. Así que en el caso de que no hayan anotado algo y haya pasado muy rápido, qué sé yo, no se preocupen que la grabación va a estar disponible casi siempre el día siguiente de la clase. En este caso, si tenemos las clases los miércoles, el jueves en la mañana, al mediodía, va a estar la grabación en el grupo que tenemos en WhatsApp. Así que, por lo mismo, si es que en alguna sesión tampoco pueden asistir, qué sé yo, no se preocupen porque la grabación siempre va a estar. Y los materiales también. Así que eso por mi parte. David. Muchas gracias, Pablo. Mi nombre es David Rodríguez, como ya están viendo ahí en el GC de mi pantalla. Soy licenciado en Historia, me estoy licenciando en Teología, en donde, gracias a Dios, conocí al profesor Javier Ortega. Soy bautista, en realidad somos bautistas de origen con Pablo, por tanto somos cristianos evangélicos, militantes también. Así que bueno, eso es para que nos conozcan un poco respecto de quiénes somos. Eso somos, diálogo somos básicamente dos personas, Pablo y yo. Bien, bueno, pero ¿qué es diálogos? Diálogo es una instancia de educación teológica no convencional porque no nos regimos necesariamente bajo ningún currículum, ni siquiera tampoco una necesidad del punto de vista doctrinal. No somos el instituto de ninguna iglesia, somos un grupo que ofrece cursos libres en torno a variados temas, pero en particular en lo que nosotros podemos denominar el cristianismo primitivo o el paleocristianismo. A eso básicamente no hemos, no hemos abarcado, digamos, este año y medio ya de existencia. Así que bueno, estamos muy agradecidos porque ustedes hayan depositado la confianza en nosotros y esperamos responder a esa confianza. Hay algunos, particularmente solo un anuncio comercial, de tipo comercial, antes de iniciar la sesión de hoy día y de presentar al profesor. Es que con mucha alegría hemos recibido la edición de nuestro primer libro como diálogos. Esta vez fue en conjunto con el profesor y pastor argentino metodista Néstor Míguez. Y el libro es Pablo confronta el imperio, lectura sociopolítica de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Luego, en un rato más, le vamos a subir la información, el afiche del libro ya está en preventa al grupo de WhatsApp en el que todos ustedes se encuentran, para si es que hay algún interesado lo pueda adquirir. No hay muchas unidades porque es un libro bastante grande y en Chile sale caro imprimir libros, entonces, bueno, es una de las opciones que estamos ofreciendo. Para las personas que nos preguntan, lamentablemente nosotros no estamos vendiendo el libro del profesor. Yo creo que lo están metiendo en la librería Verbo Divino y también está en Amazon. Sin embargo, bueno, ustedes ya tienen en su poder una copia digital que pueden disfrutar, ¿cierto? Pero efectivamente nosotros no estamos a cargo de vender ningún tipo de libro, eso para que quede muy claro a las personas que nos preguntan. También es necesario que sepan que nos están siguiendo personas desde Estados Unidos, Alemania y España,
de forma diferida, por tanto ellos no van a estar nunca acá, pero siempre van a estar viendo y semanalmente preguntando, haciendo preguntas e interactuando con nosotros. Muy bien, ya no quiero quitarle más tiempo al profesor. Hoy día entonces comienza este nuevo seminario de diálogos llamado El Evangelio de Juan y la Iglesia Imposible, la política eclesial a la luz de Juan 13 al 17, por el doctor y profesor y pastor Javier Ortega Badilla. Javier Ortega Badilla es licenciado en Teología en la Facultad Evangélica de Teología de la Comunidad Evangélica de Chile. Es doctor en Teología en el Instituto Universitario ICEDET de Buenos Aires, Argentina. Es pastor ordenado de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera y actualmente ejerce el ministerio pastoral en la Iglesia de Providencia, Santiago de Chile. Es profesor del Nuevo Testamento y autor de numerosos artículos y ponencias de rigurosidad científica y, por supuesto, autor del libro que se titula, igual que nuestro curso, El Evangelio de Juan y la Iglesia Imposible, política eclesial a la luz de Juan 13 al 17. Entonces dejamos con mucha satisfacción y con mucha expectativa al profesor Javier Ortega con ustedes. Muchas gracias, David, Pablo. Muy buenas tardes a todos, todas, hermanos, hermanas. Gracias por hacerse el tiempo para estar acá. Las presentaciones, como las que hace Pablo, lo convierten a uno en una persona mucho más interesante de lo que realmente uno es. Así es que yo tengo que agradecer a Pablo por todo esto. Pero me pone un desafío grande para que la presentación sea la mitad interesante de lo que fue la presentación de Pablo. Respecto del programa que entiendo que ustedes recibieron, yo solo querría hacer una modificación de orden. Hoy vamos a partir hablando del Evangelio de Juan, memoria y narración biográfica, que es lo que es una sección introductoria a toda la literatura juánica. Pero para la próxima semana vamos a dedicarnos al capítulo El Paráclito, único sucesor de Jesús en el cuarto evangelio, y luego la tercera clase vamos a continuar con el proyecto de Jesús en la memoria juánica, sus metáforas, y la cuarta sesión la vamos a destinar a Clemente, posible, demasiado posible, como llamamos a ese capítulo. Así es que en realidad son los mismos capítulos, pero cambia el orden. Quisimos hacerlo así para dar una base un poco mayor en caso de que algunos de los presentes no tuviera una formación teológica, porque, digamos, todos estamos en formaciones teológicas diferentes, en diferentes etapas, ¿no? Así es que creo que este nuevo orden va a permitir que vayamos construyendo sobre plataformas un poco más sólidas. Muy bien, lo que hoy vamos a hacer, decía, es introducir la literatura juánica, especialmente el cuarto evangelio, algunas características del cuarto evangelio, especialmente esas características que disparan nuestra reflexión eclesiológica, porque finalmente de lo que va a tratar este seminario, este curso, es de las implicancias político-eclesiales, ¿no? De esta narración biográfica que es el cuarto evangelio. Así es que hay hartos elementos del libro mismo que necesitamos establecer como punto de partida para que luego sea más fácil volver a cada uno de estos elementos y extraer de ahí algunas ideas principales. Así es que voy a comenzar a compartir pantalla, una presentación. Iba a decir una breve presentación, pero probablemente no va a ser tan breve presentación. Y luego de esto vamos a tener la pausa y luego vamos a volver con algunas preguntas. Así es que siéntanse con la libertad de ir anotando elementos que quieran mencionar. El Evangelio de Juan, memoria y narración biográfica. Quiero partir con una declaración que vamos a desglosar a lo largo de la presentación. El cuarto evangelio es el registro,
en forma de narración biográfica de la memoria de Jesús, tal como fue conservada en un particular grupo de creyentes al que nosotros llamamos cristianismo juánico. Entonces, se trata del cuarto evangelio, descrito como narración biográfica, que corresponde a la memoria de Jesús, pero a la memoria de Jesús, no una memoria universal de Jesús, sino la memoria de Jesús tal como ésta fue conservada en una particular forma de cristianismo al que llamamos cristianismo juánico. Respecto del concepto evangelio, respecto del evangelio mismo, hay en el siglo I, que es el siglo en que se escriben los documentos del Nuevo Testamento, hay dudas respecto de algunos textos del Nuevo Testamento que podrían haber tenido una última redacción a comienzo del siglo II, pero en general han surgido en el siglo I de la era cristiana. Hay dos maneras de entender el concepto evangelio en esta época. Y ninguna de esas dos maneras es un libro, ¿no? En las cercanías del territorio de Israel, ¿no? En la Judea romana, como se llamaba la zona de Judea, Samaria y la Galilea, pero en las cercanías también, donde surge la tradición y se conservan las tradiciones que para la segunda generación del cristianismo, después del 70, van a dar origen a los evangelios. En este territorio se trató del anuncio salido de los labios de Jesús. Evangelio, para estas comunidades que conservaron los dichos, las palabras, la memoria de Jesús, sus milagros, el relato de la pasión, etc. Para este grupo de personas cercanas al territorio de Israel, evangelio es aquello que Jesús enseñaba, aquello que Jesús predicaba. Esta tradición quedó conservada, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos ya es un documento de la segunda generación, o sea, del año 70. La segunda generación va del año 70 al 110 aproximadamente. Pero Marcos recoge tradiciones que se afirmaron en los periodos anteriores, en la primera generación. Marcos establece, ¿no? Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar el Evangelio de Dios, a anunciar las buenas nuevas de Dios. NBI traduce buenas nuevas, este es el concepto evangelio. Ese evangelio anunciado por Jesús es el siguiente: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al evangelio. Entonces, el evangelio en esta concepción es el anuncio de Jesús según el cual el reino está cerca, el reino ha llegado, el tiempo se ha cumplido, por tanto, en respuesta a este anuncio, las personas debieran tener un arrepentimiento. Mateo, que recoge también estas mismas tradiciones, lo presenta de esta forma: Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando el Evangelio. Jesús anuncia el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Entonces, Jesús ya en vida anuncia el Evangelio. Pero en la diáspora, en este mismo periodo, durante el siglo I también, fuera del territorio de Israel, fundamentalmente bajo el impulso del apóstol Pablo, el Evangelio no es tanto lo que Jesús dijo, sino que el Evangelio es el hecho de que Jesús mismo haya venido.
Por ejemplo, en el famoso resumen de 1 Corintios 15, 1 al 5, donde hay una especie de credo muy temprano, ¿no? El apóstol Pablo escribe en la década del 50, ya para la segunda mitad del 60 está muerto probablemente, así es que en muy, muy poco tiempo escribe sus cartas. La primera carta a los Corintios es de la década del 50. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Y entonces él repite lo que entiende por el evangelio. El evangelio es un anuncio según el cual Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Este es el evangelio predicado por Pablo, ¿no? El evangelio, tal como lo entienden los documentos que se llaman evangelios, es un anuncio salido de la boca de Jesús, según el cual el reino está cerca. Pero el evangelio, según la predicación paulina, es esa buena noticia según la cual Jesús vino, murió y resucitó en nuestro favor. La idea de que el evangelio sea un libro no existió en el siglo I y no existe en ninguno de los documentos cristianos que hoy forman parte del canon cristiano, ¿no? De nuestras Biblias. Es recién Justino, en el siglo II, uno de los padres de la Iglesia, quien al referirse a estos documentos los menciona como los evangelios, pero los menciona como la memoria de los apóstoles, el recuerdo de los apóstoles. El evangelio como biografía, que es una de nuestras propuestas, ¿no? Hay que leer el evangelio como biografía de Jesús. La historia del estudio de los evangelios hoy día reúne una cantidad inabarcable de literatura. Uno puede seguir, sin embargo, o señalar algunos momentos históricos importantes dentro de este análisis. Al comienzo, en fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y bueno, y luego con más énfasis hacia la mitad del siglo XX, la Escuela de la Historia de las Formas desarrolló la idea según la cual los evangelios, los libros que llamamos evangelios, los 4 evangelios, o el género evangelio, habría sido el fruto de un desarrollo lineal. Lo primero habría sido la predicación, esta forma como la entiende Pablo, ¿no? La predicación de Jesucristo. A esa predicación, en una época posterior, se le habrían añadido las narraciones relacionadas a Juan el Bautista. A esa primera colección, en un periodo posterior, se le habría añadido algunas pruebas que muestren cómo Jesús es el cumplimiento de profecías anteriores, y a ese material se le habría añadido el material sacramental, de tal forma que el resultado de un proceso, de un desarrollo lineal, habría sido simplemente el primer evangelio. El primer evangelio que tenemos, hasta donde podemos constatar, es Marcos. Así es que desde esta perspectiva, el género evangelio habría sido una creación cristiana, que surge con el querigma cristiano, y luego se complementa con las narraciones del Bautista, se complementa con pruebas del cumplimiento, se complementa con material sacramental, de fondo está también las tradiciones o los relatos de la pasión de Jesucristo y su muerte, y finalmente entonces el resultado es Marcos. Mateo habría utilizado a Marcos como fuente, lo mismo Lucas, Juan habría seguido el modelo, pero el género evangelio habría sido inventado por Marcos. Desde esta perspectiva, nada en el entorno de surgimiento
de los evangelios habría servido como modelo para esta producción cristiana. Sin embargo, a medida que se fueron descubriendo más y más materiales antiguos, comienza a aparecer la idea de que lo cierto es que muchas otras narraciones biográficas anteriores a los evangelios o contemporáneas a los evangelios tenían características similares, características de género similares a los evangelios, al evangelio de Marcos en este caso, a los evangelios en general. Lo que hizo pensar que es probable que no estemos frente a un género creado por el cristianismo, sino más bien estemos frente a una biografía antigua. Esto terminará siendo importante porque entonces el género determina la manera en que vamos a leer los documentos que son objeto de nuestro análisis. Hasta antes de estos descubrimientos, lo que se decía es de sentido común también, ¿no? Si los evangelios fueran una biografía, serían la peor de todas las biografías, porque solo narra unos cuantos años de la vida adulta de Jesús y luego se concentra en su muerte. Se decía, ¿qué clase de biografía puede ser esta? Y efectivamente, si uno piensa en una biografía moderna, claro, los evangelios tal vez son la peor de las biografías. Pero curiosamente, las biografías antiguas, la Vita romana o la bios griega, tienen características genéricas similares a los evangelios. Había una importancia en las escenas finales de la vida de los personajes. En parte de estas biografías se concentraban precisamente en mostrar los últimos momentos de la vida del personaje principal. Lo que decía, las palabras que dejaba para la posteridad, y no tanto en su nacimiento o no tanto en lo que hacía en el resto de la vida de forma detallada, ¿no? Si uno quisiera comprar una biografía, incluso una biografía no autorizada de alguien hoy, entonces buscaría una que narre los elementos más sabrosos de la adolescencia, donde estudió en la infancia, las barbaridades que se mandó durante su vida adulta, y si en algún momento llega a ser famoso, entonces, bueno, esos elementos sabrosos del periodo en que es famoso. Pero la biografía antigua no era así. Lo otro que tenían las biografías antiguas es que integraban múltiples formas preexistentes, anécdotas, dichos populares, historias legendarias de los personajes sobre los cuales se narraban o se hacía la biografía. Entonces la biografía antigua no era una cosa completamente homogénea en cuanto a género, sino que tenía o estaba formada por elementos formales anteriores, previos. Descubríamos que esto también estaba presente en los evangelios canónicos. En Marcos, por ejemplo, hay relatos milagrosos, hay relatos de encuentros de Jesús con otros personajes, hay dichos de Jesús que son de salvación, dichos que son de seguimiento, hay discursos de visión, hay una gran cantidad de formas distintas unas de otras. Bueno, las biografías antiguas tenían esto mismo. Había un énfasis en la vida pública del personaje. La biografía antigua, como decía, no se concentraba en narrar cada episodio de la vida del personaje principal, sino que simplemente esos elementos importantes para destacar el carácter de este personaje a partir de lo que era su vida pública. A veces tenían desarrollos cronológicos, partían desde la infancia, la adolescencia o el inicio de la actividad pública hasta el final. Otras veces tenían un desarrollo temático, se escogían ciertos temas específicos para mostrar cierto carácter de la vida del personaje principal. Y a veces estas biografías estaban escritas en un estilo periódico, con frases muy complejas, lo que daba cuenta de los niveles socioculturales a los que pertenecía el escritor y los lectores originales o auditores originales,
y en otros casos estaban escritos en un griego, en el caso del griego paratáctico, con frases simples de sujeto y predicado, que mostraban que tanto el documento como sus primeros destinatarios pertenecían a sectores socioculturales más de menor formación. Lo importante es que la biografía y todos los elementos que conformaban la biografía, los preexistentes a la biografía misma, los que pertenecen a diferentes tipos de subgéneros, los estilos literarios, las frases, etc. Todos los elementos que componían las biografías antiguas estaban al servicio de un único propósito: mostrar al personaje principal. ¿No? Mostrar al personaje principal. El énfasis entonces, si es que no era, o si se narraba un episodio milagroso o algo por el estilo, no era ese milagro en sí mismo, sino que eso estaba al servicio de decir algo del personaje principal. A partir de esto, se llega a la convicción de que en el caso de los evangelios, no estamos frente a un género creado por la fe cristiana, que no existía antes, sino que estamos en presencia de una forma particular, obviamente, pero una forma al fin de biografía antigua. Lo que significa que los evangelios deben ser leídos preguntándose por aquello que de Jesús se quiere comunicar, que es el personaje principal. Algo que se dice sobre Jesús y de la relación de Jesús con su entorno. Y cualquier cosa que se narra en los evangelios, entonces debiera ser leído a la luz de esta consigna, ¿no? Que es Jesús aquel de quien se está hablando. Una cosa que puede parecer tan común y que sin embargo común y todo termina siendo pasada por alto, es que en los evangelios estamos frente a una narración. Es una narración biográfica, hicimos el énfasis en biografía, pero es también una narración. Y de hecho es bastante claro. Uno empieza a leer los evangelios canónicos y rápidamente uno se da cuenta que alguien está contando la historia de Jesús. No es él mismo el que está contando su historia, es una narración. Entonces, los mecanismos utilizados para transmitir el contenido en los evangelios son esos mecanismos propios de la narración. Es decir, en los evangelios habrá una trama que se desplegará en episodios que se van sucediendo unos a otros, episodios que se van relatando, pero es una trama, ¿no? La antigua concepción de los evangelios que solía pasar por alto este elemento narrativo tendía a hablar más bien de una estructura. No está mal hablar de la estructura del evangelio, siempre y cuando uno entienda que esta estructura en realidad es una trama, es la historia de algo, ¿no? Siempre hay que recordar acá, yo suelo decir esto a los estudiantes permanentemente, que la estructura está siempre en la cabeza del intérprete más que en el propio texto, ¿no? Por mucho que uno encuentre estructuras preciosas en el texto, en realidad son estructuras que uno como intérprete del texto creó, ¿no? No surgen de ahí. Hay que recordar que los manuscritos cristianos originales son unciales, son todos en mayúscula, tienen la práctica de la scripta continua, digamos, no tienen separación, no hay puntos, no hay comas, no hay signos. Así es que todas las separaciones que vamos haciendo nosotros, las vamos haciendo nosotros. Están ahí desde el origen. Sin embargo, es posible detectar una trama porque en la medida que te vas metiendo en la narración, te vas metiendo en este diálogo consensuado con este narrador que te invita a pensar en este personaje, vas encontrando que hay un camino, te lleva por ciertos senderos. El buen lector de los evangelios podrá sorprenderse cada vez que lea los evangelios. Algunos de nosotros partimos leyendo los evangelios desde muy niños,
Alguno probablemente siente que ya está aburrido de leer los evangelios. Bueno, hay que convertirse en un buen lector y sorprenderse cada vez que uno vuelva a leer estos textos, porque el narrador nos va llevando por caminos en los que Jesús se va encontrando con personas. Y las respuestas de estas personas y de Jesús son sorprendentes. Y esto va desarrollándose hasta que al Señor lo asesinan, luego resucita, etc. Es una trama. También tendrá personajes. Los personajes recorren ciertas trayectorias narrativas a lo largo de toda la narración, de todo el Evangelio. Es interesante seguir, no lo vamos a hacer nosotros acá, pero es interesante seguir lo que pasa con los primeros discípulos de Jesús. Es interesante seguir lo que pasa con el famoso Nicodemo en el cuarto Evangelio y rastrearlo, cómo su personaje va adquiriendo una importancia que al comienzo imaginábamos que no tenía. Son personajes que participan en esta narración a través de los cuales se va comunicando algo. Eventualmente uno mismo podría identificarse con estos personajes. Finalmente, dentro de muchas otras características, el hecho de pensar que el Evangelio usa mecanismos narrativos nos lleva a hablar de la importancia que tiene el narrador. El narrador nos dice cosas que ni siquiera los participantes del relato saben. En el cuarto Evangelio ustedes pueden encontrar, por ejemplo, frecuentemente que hay muchas cosas que los discípulos no entienden. Los discípulos, por ejemplo, tienen una imagen de Judas que está enojado porque alguien malgasta el dinero o malgasta un perfume carísimo cuando podrían haberlo vendido y los discípulos no saben, pero el narrador nos informa que en realidad Judas no está preocupado de hacer obras filantrópicas. Judas es un ladrón. Eso no lo saben los discípulos, pero el narrador sí lo sabe y lo comunica, de tal forma que el narrador juega un rol importantísimo en la narración, porque nos está proponiendo un punto de vista. Y al proponernos un punto de vista, su toma de, digamos, su posición en la narrativa, nos está proponiendo un protocolo de lectura. Uno termina leyendo con el narrador. Bueno, es un pacto, ¿no? Vamos leyendo con el narrador. Así es que la trama, los personajes, el narrador que participa dando opiniones respecto de lo que está pasando, interpretando los acontecimientos que ni los mismos discípulos saben, el narrador que nos revela lo que Jesús está sintiendo, ¿no? Hay episodios en el cuarto Evangelio donde se dice que la gente que creía en Jesús se había juntado en torno a él, pero el narrador nos dice que Jesús no creía en esa gente. Aunque ellos creían en él, Jesús no creía en ellos. Eso no lo saben ellos, pero lo sabemos nosotros, porque el narrador nos está invitando a mirar con sus anteojos. Así es que si esto es una narración, como lo es, esta es una cuestión que hay que tener clara. Los mecanismos que utiliza el Evangelio para transmitir su contenido son propios de las narraciones. Hay que entrar en esta comunicación para comprender. Lo que voy a decir a continuación es el reverso de lo que estoy diciendo acá. Los mecanismos propios de la narración, los que mencionamos antes, son utilizados para transmitir un contenido, ¿no? Antes dije que los mecanismos utilizados para transmitir el contenido son los que son propios de la narración. Ahora digo el reverso. No lo contrario, sino el reverso. Los mecanismos propios de la narración, de los que hablábamos antes, se utilizan para transmitir algo. Los textos narrativos no son un adorno, no están ahí para hacer un adorno y llenar espacio en los textos. Los textos narrativos están ahí para decir algo. Los textos narrativos están profundamente enraizados
en el devenir del grupo que los produce. Los textos no surgen porque sobren el cuero o sobre el papiro y hay que llenarlo con tinta. Los textos narrativos están ahí para afirmar aspectos importantes de la identidad del grupo en medio del cual esos documentos están surgiendo. Por eso las narraciones en general y la narración biográfica que es el Evangelio en particular, deben leerse como un relato del pasado, porque están contando una historia del pasado, a la vez que como testigos del conflicto presente que los motiva. Las narraciones pueden hablarnos de algo que ocurrió 70 años antes, 40 años antes, como en el caso de Marcos. Pero nos van a narrar lo que ocurrió 40 años antes, cargados, teñidos, cargando en sí las huellas del presente que origina la necesidad de escribir el Evangelio. Por lo tanto, cuando uno lee el Evangelio va a encontrar información sobre aquello de lo que está hablando, pero también va a encontrar información de los conflictos de la época del escritor. Va a encontrar el para qué se está escribiendo. Va a encontrar guiños a su propio presente. Va a encontrar lenguaje de su propio presente y va a encontrar polémicas de su propio presente. Y eso es así porque las narraciones no se escriben para nada, sino que se escriben para transmitir un contenido relevante, necesario en el presente de quien está escribiendo. Que además estos evangelios sean narración biográfica, como habíamos dicho antes, indica que todo lo que se narra estará al servicio de mostrar ciertos aspectos del personaje principal. Algo que la comunidad receptora del Evangelio necesita saber, en opinión del escritor. Algo que hace falta, algo que no estaba y que ahora entonces se propone como novedad. El Evangelio de Juan es memoria de Jesús. ¿Qué decimos cuando decimos memoria? Hablar de memoria es reflexionar sobre la manera en que el pasado se vuelve presente por medio de la rememoración de ciertos acontecimientos. Esta búsqueda de esta cuestión misteriosa de cómo el pasado se hace presente cuando rememoramos, es una búsqueda antiquísima en la historia de la humanidad. Pero de eso se trata. Cuando uno quiere pensar en esto como memoria de un acontecimiento pasado, estamos insertándonos en una larga cadena de reflexión que se pregunta cómo el pasado se hace presente cuando rememoramos, ¿no? Los evangelios son una narración de algo que está en el pasado. El que está escribiendo no está tomando fotos ni filmando. El que está escribiendo sobre algo que aconteció. Por eso conoce el fin de la historia, conoce el principio, conoce cuando muere el Señor, conoce cuando resucita. En el caso de Lucas, incluso el que está escribiendo, acuérdense que Lucas propone una doble obra, Lucas Hechos es una sola obra en 2 tomos. El escritor de Lucas conoce incluso lo que pasó mucho tiempo después de la resurrección de Jesús. Así es que son narraciones de algo que está en el pasado, por lo tanto, necesariamente son memoria. La investigación sobre esto lleva 2000 años preguntándose por la manera en que los evangelios mismos se relacionan entre ellos y por la manera en que los evangelios se relacionan con su pasado. ¿Cómo están vinculados unos con otros los evangelios? ¿Y cómo están vinculados con aquello que termina plasmado acá? Respecto de los sinópticos, intentando responder a la pregunta por la relación que tienen los evangelios entre sí, porque hay tantas similitudes y diferencias entre ellos que ha sido necesario establecer cómo se relacionan,
se ha llegado a una, no voy a decir un consenso, porque hay 4 grandes teorías que todavía coexisten respecto de cómo se relacionan los evangelios entre sí, pero una de las más aceptadas y que sirve a veces de base para todas las otras, es esta que se llama de las 2 fuentes. La teoría de las 2 fuentes, o la hipótesis de las 2 fuentes, supone que Mateo y Lucas han usado como fuente a Marcos, que es el primer evangelio, lo han usado como un esqueleto que contiene las narraciones que luego ellos integran, y han usado una segunda fuente de dichos que no están en Marcos, pero que sí están exactamente igual en Mateo y Lucas. Por eso se supone que estos evangelistas, el escritor de Mateo y el de Lucas, entonces conocen una fuente que Marcos no conoció. Hay un material especial que solo está en Mateo y hay un material especial que solo está en Lucas. Estamos hablando de escritos de la década del 70 para Marcos, del 80 para Mateo y Lucas, que han hecho uso de fuentes y tradiciones anteriores. Así se relacionan entre sí los evangelios. Respecto de Juan, que está escribiendo en la década del 90, todavía es más tardío, también ha usado fuentes. Una fuente de signos, de donde saca la numeración de sus milagros, esta es la primera, este es el segundo de los signos, y que es una fuente de donde saca los milagros, que en el cuarto evangelio se llamarán siempre signos. Una fuente de donde saca su narración de la pasión de Jesús, que es distinta a la de los sinópticos, y una serie de relatos pascuales. Y Bullmann, el famoso Bullmann, un teólogo alemán, propuso también una fuente de discursos revelatorios que ha ido cayendo paulatinamente con el tiempo y cada vez hoy día es más rechazada su propuesta. Pero el cuarto evangelio ha usado fuentes también, ¿no? Se ha discutido mucho si el evangelio de Juan conoció, por ejemplo, a Marcos. No estamos completamente seguros, es probable que sí. Pero una vez establecida la relación entre los evangelios, todavía quedaba la pregunta por el periodo anterior a los evangelios. O sea, está bien, ya sabemos que Marcos fue usado como fuente, pero ¿y Marcos? ¿De dónde se nutrió? ¿Qué hay entre la década del 30, que es cuando el Señor vive su vida pública y muere, en realidad muere el 28 después de Cristo, o el 30 después de Cristo, pero esos años, ¿qué hay entre esos años del acontecimiento narrado y el primer evangelio? Así es que la escuela de la historia de las formas se preocupó por investigar lo que está antes de los evangelios. Descubrió que la tradición de Jesús, desde los acontecimientos hasta el evangelio, se transmitió de forma oral, en pequeñas unidades, por ejemplo, parábolas, relatos milagrosos, que con el tiempo fueron formando colecciones, una colección de relatos milagrosos. Todos los relatos milagrosos tienen la misma forma. Probablemente eso servía a la transmisión en medio de un periodo oral. Y esas colecciones a su vez se convirtieron en las fuentes de los evangelios. Sin embargo, la escuela de las formas, de la historia de las formas, no logró explicar satisfactoriamente cómo esta tradición, que fue conservada en el cristianismo temprano, se vinculó realmente con los acontecimientos narrados. En algunas versiones de la historia de la forma se llegó a señalar que la iglesia, que el cristianismo temprano en realidad inventó la tradición. Esto generó mucha crisis en el mundo teológico en general. Las teorías de la memoria social y de la oralidad vinieron a responder de alguna forma este vacío que la crítica formal no pudo responder. La teoría de la memoria social se pregunta por la manera en que el pasado se hace presente entre quienes rememoran.
estableció, entre otras cosas, que la memoria es siempre social. Esto es Maurice Holbach. No vamos a entrar mucho en el detalle teórico sobre esto. Si después la pregunta surge, podemos profundizar un poco más, pero toda memoria es memoria social. Eso significa que nunca recordamos en un vacío. Siempre recordamos en categorías, en lenguaje, en importancia que nos otorga nuestro presente. Es importante cuando uno piensa en los evangelios como memoria, porque significa que Marcos, por poner un ejemplo, pero también Mateo, Lucas y el cuarto evangelio, Juan, si son memoria de Jesús, entonces significa que recuerdan, pero recuerdan en categorías de su presente. Esto explicaría que sean diferentes unos de otros, Mateo, Marcos y Lucas y Juan, que no son lo mismo si ustedes lo leen. ¿Por qué? Porque recuerdan una tradición pasada que seguramente es la misma, pero la recuerdan en categorías de su propio presente. Recuerdan lo que es importante, pero lo que es importante es distinto para el lugar geográfico donde rememora Juan, o Mateo, o Marcos, o Lucas. La memoria, que es siempre social, no inventa el pasado, pero tampoco lo reproduce como de forma rígida. El pasado que se reproduce de forma rígida termina siendo irrelevante para el presente y se olvida. La memoria social reconoció que el pasado, cuando es recordado, es siempre recordado en las categorías de quienes recuerdan. Entonces, se aleja de estos dos extremos. Por un lado, no inventa un pasado como lo había imaginado la escuela de la historia de las formas, pero tampoco lo reproduce de forma rigurosa, como si el presente de quien recuerda no jugara un lugar importante. Esta memoria, además, en la Biblia se ha transmitido en el marco de una cultura oral. Es interesante, en la época en que surge el cristianismo, se acepta que en todo el Imperio Romano cerca de un 10% sabía leer o escribir, aunque no está claro qué sabían escribir. Algunos han pensado que lo que sabían escribir era simplemente la firma. Bueno, algunos sabrían mucho más que eso, obviamente. Pero en la Judea romana un 3% de la población sabía leer y escribir. Así es que estos documentos no se escriben para ser leídos por todas las personas. Hay que sacarse de la cabeza la idea de que todos los creyentes antiguos compraban un evangelio, se lo llevaban a la casa y podían leerlo. Eso no es así. Lo que pasaba es que alguien representaba el evangelio. Lo mismo con las cartas, a viva voz, gesticulando, poniendo los énfasis necesarios, de tal forma que una audiencia determinada oía el relato si era una narración, o oía la carta con los énfasis propios que el lector o el que representa este texto ponía, ¿no? Esto comienza a modificar la idea de que es fácil llegar a un origen en toda esta cuestión. Pónganse ustedes en el ejemplo más de sentido común. Jesús está contando o está enfrentándose a un grupo de fariseos. Hay 50 testigos de ese encuentro. Jesús dice unas palabras, menciona unos cuantos dichos, los increpa, le responden. Hay 50 personas escuchando todo eso. Lo que tú tienes no es una versión original de lo que allí aconteció. Lo que tú tienes son 50 versiones originales de lo que allí aconteció. 50 versiones originales que durante 40 años circularon de forma oral, hasta que aparece el primer evangelio. Jesús obra un milagro ante 70 personas. No tienes una única versión original del milagro. Tienes 70 versiones del milagro que se narran durante 40 años en diferentes lugares del Imperio Romano por donde viajan esos primeros testigos. Así es que
ya no es posible aceptar que haya existido ese único desarrollo lineal que nos proponía la escuela de la historia de las formas, como que algo fue al comienzo, un único, una única parábola, por decir algo, un único milagro, y luego un desarrollo y un desarrollo y un desarrollo hasta llegar al Evangelio. Porque lo que tenemos al comienzo son múltiples testigos de lo que Jesús hizo, y durante décadas, antes de que se ponga por escrito un Evangelio, lo que tenemos son múltiples testimonios orales. Incluso cuando el Evangelio está escrito, ¿no? Las culturas orales tienen espacio para lo escrito, pero lo escrito está al servicio de la comunicación oral de todas maneras. En realidad, durante la primera generación de cristianos, entonces, diversos énfasis de la memoria de Jesús habrían coexistido en un mismo momento histórico, aunque en diferentes entornos geográficos. Las personas recordaron a Jesús de forma diferente. La tradición surgió de los acontecimientos. Los acontecimientos no son un invento, pero la tradición que surge de esos acontecimientos va tomando énfasis distintos en diferentes lugares geográficos. Se van generando tradiciones diferentes que luego terminaron dando cuerpo a 4 biografías de Jesús que reflejan los énfasis dados en sus propios entornos geográficos. El cristianismo juánico aparece reflejado en el Evangelio surgido en su entorno. El Evangelio mismo es muy particular. No tiene genealogía. Cuando ustedes leen Mateo y Lucas, encuentran una genealogía. El Evangelio de Juan no tiene genealogía. No tiene un relato de la infancia ni de un nacimiento virginal. El cristianismo juánico, que conservó esta memoria de Jesús, no conservó la idea de un nacimiento virginal para Jesús. No les pareció relevante, no tenemos cómo saber todo eso. Lo que sabemos es que por el escrito que surge en su entorno, este tema no fue conservado como parte de la memoria de Jesús en ese grupo. En el cuarto evangelio, Jesús no fue bautizado por el Bautista. Esto es súper interesante. Me refiero por Juan el Bautista, no por David, que es bautista. Juan el Bautista no bautiza a Jesús en el cuarto evangelio. No tiene un llamamiento de los 12 apóstoles. De hecho, en el cuarto evangelio no existen los apóstoles. Sí se menciona un grupo que se le llama los 12. Y no se les menciona siempre de buena forma, porque en realidad se menciona a los 12 cuando se quiere decir que Judas el ladrón era uno de los 12. Así que los 12 no eran una gran cosa, parece, en el cuarto evangelio. Pero no hay apóstoles, no se menciona a los apóstoles. El cristianismo juánico, que conservó una memoria de Jesús, no conservó una memoria en la que Jesús se relacionara con 12 de forma particular. La relación de Jesús con sus discípulos es distinta. En efecto, en el cuarto evangelio hay otros discípulos. Cada vez que Jesús está reunido con sus discípulos, no sabemos de qué discípulos está hablando. Natanael, por ejemplo, que aparece en el cuarto evangelio, debió ser uno de los que estaba ahí permanentemente, pero no es uno de los 12 del grupo importante según los sinópticos. En el cuarto evangelio también se narran solo 7 milagros, no como en Marcos, que está lleno de relatos de expulsiones demoníacas y milagros. En el cuarto evangelio solo hay 7 y no se les llama milagros, sino que se les llama señales o signos, lo que ya significa que el lector tendría que, cuando lea uno de estos milagros, buscar de qué es signo el milagro. Significa que el milagro no es un fin en sí mismo, sino que hay que buscar algo más profundo. En los sinópticos Jesús va una vez a Jerusalén en su vida adulta, que es la semana final, cuando va a morir. Purifica el templo y esa pugna desencadena los acontecimientos que terminan en su crucifixión. En el cuarto evangelio,
Jesús va al menos 4 veces a Jerusalén. Y la purificación del templo se produce en la primera de esas 4 visitas. La última cena que come Jesús con sus discípulos no es la cena pascual, por lo tanto no es la Santa Cena de la que uno habla cuando habla de la cena final en los sinópticos. En el cuarto evangelio ustedes pueden darse cuenta de que cuando Jesús es apresado y tienen que irle a avisar al procurador romano que Jesús es apresado, los sacerdotes y la gente no quieren entrar en la casa del gentil porque tienen que celebrar la Pascua ese día. Bueno, la cena ocurrió en el cuarto evangelio la noche anterior. Por lo tanto, no es la cena pascual donde se come al cordero pascual. En el cuarto evangelio, Jesús es el cordero pascual que quita el pecado del mundo, por lo tanto está muriendo el día en que se celebra la Pascua. Y el sucesor de Jesús en el cuarto evangelio no es Pedro. No existe en el cuarto evangelio esta idea de que a Pedro se le da autoridad y sobre esa roca se edificará la iglesia o las llaves de la iglesia o lo que fuera que quisiéramos interpretar sobre esto. Pero en cambio, el Paráclito, que las Biblias traducen a veces como consolador, que se refiere al Espíritu Santo, es el único de quien se dice que vendrá una vez que Jesús se vaya y ocupará el espacio de Jesús y estará con ellos para siempre, entre otras cosas que vamos a estudiar en este curso. No tiene relato de la ascensión. En el cuarto evangelio Jesús nunca se va. Y el autor del cuarto evangelio, el que narra todas estas historias, según nos dice el capítulo 21, es un joven discípulo, joven solo por imaginación mía, al que se describe como el discípulo al cual Jesús amaba. Nunca se dice su nombre, de principio a fin no sabemos quién es, y alguno de los padres de la iglesia dijo que era Juan, el hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo, pero no es el cuarto evangelio el que lo diga. Digamos, estas características del cuarto evangelio no son cualquier cosa, son la memoria de Jesús tal como se conservó en ese grupo. No es lo que se conservó en el grupo mateano, marquiano o lucano. Este es el cristianismo juánico. Con estas características de la memoria de Jesús, construyeron su forma de ser iglesia. Es curioso que una de las características interesantes del cuarto evangelio es que se detiene muchísimo tiempo para hablar de relatos donde aparecen mujeres. No pasa en los sinópticos esto. Las mujeres tienen un rol especial en el cuarto evangelio y una de estas características se muestra en este detalle. Si ustedes leen esto, ¿no? Esta declaración, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y yo preguntara, ¿quién lo dijo? Probablemente la mayoría de nosotros diríamos, esta es la declaración de Pedro, cuando Jesús le dice, tú eres no te lo reveló carne ni sangre. En el cuarto evangelio, esto no está en boca de Pedro. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a casa. Lo que la memoria de Jesús conservada en otros grupos ubica en boca de Pedro, en el cuarto evangelio es ubicado en boca de Marta. Estas son características del cristianismo juánico. Termino con esto. Al parecer, esta manera de ser comunidad de discípulos de Jesús no llegó a instalarse por mucho tiempo. No sabemos de comunidades juánicas después del siglo I, ni oímos que su política eclesial se proponga como modelo de organización de la iglesia. Lo jerárquico terminó siendo lo normativo, lo igualitario terminó desapareciendo. El cristianismo juánico se nos propone entonces como una iglesia
imposible con un entre paréntesis. Tal vez no tan imposible. De eso se trata esto, vamos a discutirlo. Difícil de tomar como modelo. Pero la sola presencia de esta narración biográfica en el canon cristiano parece asegurar que la desaparición de este modelo, donde el único sucesor de Jesús es el Paráclito, donde todo el resto de los discípulos son discípulos, la desaparición de este modelo, digo, es solo aparente. De esto y de otras cosas vamos a hablar en lo sucesivo. Bien, muchas gracias, David, Pablo. Será el momento de hacer una pausa de 5 minutos. No sé si les parece. ¿David? Sí, muchas gracias, profesor. Bueno, desde ya le enviamos nuestros aplausos virtuales por su exposición y por su tremenda ayuda introductoria, ¿cierto?, en este gran tema que es la escuela joánica o la comunidad juanina. Así que muchas gracias, profesor. Damos 5 minutos, no se vaya nadie, por favor, porque todavía no ha terminado la sesión. Damos 5 minutos de receso y, bueno, estos 5 minutos para que vayan a tomar agua, a tener un tiempo de aire y comiencen a pensar ya justamente sus preguntas y todo lo que acaba de compartir Javier puede catalizar en nosotros. Bien, en 5 minutos entonces volvemos. Camila. Listo. Sí, gracias. Bueno, antes que nada, pues agradecer muchísimo a Javier. La verdad es que sí, está muy interesante esta cuestión. Yo tengo una duda en relación con lo que hasta ahorita se comentó. Sobre esto que decías de que no hay una conferencia o un encargo explícito a Pedro como preeminentemente, ¿no? Si se afirma esto como un encargo especial, digamos, ¿no? ¿Cómo se comprende el pasaje 21:15 al 17, ¿no? Cuando le dice Jesús a Pedro, apacienta mis corderos 3 veces, ¿no? ¿O 2 veces? 3 veces, creo, 3 veces. ¿Cómo se lo entiende si se afirma que no hay esa comisión especial? Sí. Bueno, el último, me parece que es el último día de la última conferencia va a ser sobre el capítulo 21. Y la manera en que el capítulo 21, que es como yo lo entiendo, firma una especie de acta de acuerdo entre el cristianismo juánico del comienzo y lo que siguió siendo el cristianismo juánico, pero que se hace visible en las epístolas. En las epístolas uno percibe que el cristianismo juánico ya tiene o ya ha adoptado, las epístolas de Juan me refiero, una forma de entenderse bastante similar, pero no igual, bastante similar a la que terminó siendo la del cristianismo, o la que estaba siendo la del cristianismo apostólico. El capítulo 21, que me parece, yo lo entiendo como la redacción final, el aporte de la comunidad que recoge, es un nosotros ahí, ¿no? Que recoge el testimonio del discípulo amado, ya comienza a recuperar o a tender los puentes de amistad con el cristianismo apostólico. Pedro es una figura que a lo largo de todo el Evangelio, Brown dice que no, pero yo creo que sí, está en polémica con el discípulo al cual Jesús amaba, el discípulo amado. Pedro es el que nunca entiende, Pedro es el que niega el discipulado, Pedro es el que le pregunta al discípulo amado que está al lado de Jesús, quién es el que lo va a traicionar, porque Pedro mismo no tiene acceso a Jesús, pero el discípulo amado sí. En el cuarto evangelio Pedro no es el mismo. Pero el capítulo 21 lo reposiciona y ahí efectivamente se le da un
encargo reivindicatorio, pero claro, yo eso lo quisiera presentar más adelante como el acta de acuerdo. El momento en que el cristianismo joánico comienza a desaparecer en su particularidad y comienza a acercarse a lo que será una rama principal del cristianismo, que lo encontramos en las epístolas. En las epístolas tú tienes un presbítero que dice, mira, yo soy testigo ocular, y la autoridad del presbítero se funda en su carácter de testigo ocular. El cuarto evangelio no tiene eso. La única autoridad a la que se puede apelar en el cuarto evangelio es primero a Jesús y luego al Paráclito. Entonces algo pasa entre el cuarto evangelio y las epístolas, y una de las cosas que pasa es el capítulo 21. Eso por ahora. Gracias, profesor. Daniel, te doy la oportunidad al tiro. Solo deja leer la pregunta. Profesor, ¿será posible juntar más de una pregunta? Sí, claro. Ya. Leo entonces la pregunta de Jaime Peña, que dice, ¿cómo es eso que la gente creía en Jesús, pero Jesús sabía que no? ¿Quiere decir que la comunidad juanina deslegitima ciertas comunidades de discípulos de Jesús? Esa es la pregunta de Jaime. Daniel, tiene la palabra. Sí. Hola David, saludo a todos, en especial al pastor. ¿Me escuchas? Yo sí. Sí. Ah, ya, ok. Pastor, en esa declaración que hace Marta, que también la hizo Pedro, y que en el juicio que tuvo Jesús ante la sinagoga, cuando le preguntan, ¿eres tú el Hijo de Dios? Entonces, ¿qué entendía la comunidad del tiempo de Jesús, las personas que vivieron con Jesús, qué entendían como Hijo de Dios? ¿Qué significaba para ellos ser el Hijo de Dios? ¿Es lo mismo que nosotros hoy día entendemos de que Él nació, fue engendrado por el Espíritu Santo, que es Hijo de Dios y no de hombre? ¿O ellos tenían otra idea de Hijo de Dios? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Daniel. Creo que había otra mano levantada, pero no la logro distinguir. No aparece nadie más. Bueno, contestemos entonces esas dos y damos un tiempo también para que puedan pensar también sus preguntas. Aparentemente, Jesús no fue denominado Hijo de Dios desde el comienzo por los primeros cristianos. La manera en que se refieren a Él tomó diferentes facetas. Hay que acordarse, esto no es solo juánico, digamos. Los evangelios narran el momento en que Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Los discípulos dicen, bueno, unos dicen que eres el profeta, otros dicen que eres Elías, algunos de los profetas que habría de venir. Parece que no todo el mundo tuvo la misma percepción de Jesús. En el caso del Evangelio de Marcos, por ejemplo, se relata que también el reconocimiento de Jesús como Hijo de Dios o su carácter divino, su filiación divina, se dio como proceso. Habría que pensar si la construcción marquiana ahí pretende realmente referir un desarrollo cronológico de este reconocimiento de Jesús. Pero pareciera ser en Marcos que a Jesús se le reconoce como Hijo de Dios recién cuando está muerto, ¿no? Cuando el soldado a los pies de la cruz dice verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Antes de eso no. Los demonios lo reconocen, pero Jesús los manda a callar, después Pedro, pero es una cosa muy, muy puntual. Lo que tenemos en el cuarto evangelio es la declaración de la comunidad juánica. La comunidad juánica lo reconoce como Hijo de Dios en el versículo 1. Entonces, la comunidad juánica es distinta a la comunidad marquiana. No estamos en condiciones de decir qué fue lo que pasó 40 años antes, ¿no? Lo que sí podemos decir es que el cristianismo juánico no tiene problemas en confesar con mucho énfasis a Jesús como el Logos de Dios, como el nacido, como el que proviene de Dios, un testimonio, un viaje que proviene desde la eternidad y termina en una eternidad. El cristianismo juánico no tiene problemas con esta confesión de Hijo de Dios.
Pero sí podría yo asegurar que esa confesión de Jesús como Hijo de Dios no es de toda la fe cristiana al comienzo. No todos creyeron en Jesús como Hijo de Dios. Y esto tiene mucho que ver con la pregunta que hacía Jaime, ¿no? En el cuarto evangelio se asume que hay diferentes formas de creer. Y parece ser que hay una fe, una forma de creer que para el cuarto evangelio es un creer inadecuado. Esto para los protestantes puede ser medio chocante porque hemos vivido nuestra fe a la luz de la Reforma, donde la fe en Jesucristo es todo y nada más que la fe y no hay doctrina que valga. Bueno, los escritores de la Biblia no son evangélicos, no son protestantes, no son reformados tampoco. Por lo tanto, uno no le puede esperar al texto que se acomode a nuestras tradiciones, ¿no? En el cuarto evangelio hay relatos, como en el final del capítulo 2, donde el narrador dice exactamente esto. Se habían juntado a él los que creían en él, pero Jesús no les creía a ellos. Es posible que estemos frente a grupos de personas que tenían una creencia, pero una creencia inadecuada. Una creencia en los milagros, por ejemplo, pero que no logran captar lo que estaba detrás de los milagros. Frecuentemente Jesús recrimina a muchas de estas personas porque estaban sorprendidas por el pan y por la abundancia o por las cosas, pero que no lograban captar quién era este Jesús. Eso muestra que muchos de los seguidores de Jesús no captaban realmente lo que para el cuarto evangelio era esencial, como se declara en el capítulo 20, versículos 30, 31, que todo esto que se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. En el cuarto evangelio, si tú no logras captar eso, entonces no eres de los discípulos, ¿no? Has perdido tu discipulado. Tú puedes tener otro tipo de fe, pero que este Jesús, el que camina por las polvorientas calles de la Judea romana, es el Mesías y al mismo tiempo el Hijo de Dios, esa fe tripartita, digamos, era esencial. Entonces parece ser que habían formas de creer en Él que no eran esta forma. Y esas personas son las que parten re bien en los relatos. Jesús está en una reunión de catecúmenos enseñando el discipulado básico y terminan queriendo apedrearlo porque creen en él y él no les cree y esa reunión termina muy mal. Así que mucha gente se acercó a Jesús creyendo, pero no creyendo lo que por lo menos el cuarto evangelio pensaba que había que creer. Hijo, Jesús como Hijo de Dios. Muchas gracias. Creo que hay una réplica de Jaime. Jaime dice, o sea, es un filtro por credo. Bueno, puede ser. Acuérdense que el cuarto evangelio se está escribiendo en la década del 90. El 1 Corintios, que se escribe por el 52 o el 54, ya tiene un resumen en forma de credo. Lo que leíamos ahí en el capítulo 15. El evangelio que yo les prediqué es esto, que Jesús vino, qué sé yo. Así es que, sin que exista una ortodoxia todavía a fines del siglo I, claramente las comunidades van construyendo formas un poco más rigurosas de encuadrar lo que entienden por la fe en Jesucristo. O sea que, claro, si uno pudiera llamarlo así, es un filtro por credo, claro, pero hay que entender que no estamos hablando de la gran iglesia, no estamos hablando de la iglesia del siglo IV, no estamos hablando de las confesiones, no estamos hablando de los cánones ni nada de eso, estamos hablando de momentos todavía tempranos, relativamente tempranos, de afirmaciones ya consensuadas dentro de los grupos, ¿no? Dentro de el cristianismo. Ahora, muchas de estas confesiones que tal vez no eran aceptadas en el cristianismo juánico habrían sido tal vez aceptadas en el cristianismo marquiano. Pero son formas de cristianismo diferentes en el siglo I.
Gracias, profesor. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Andrés. ¿Me escuchan bien? Bien. Sí. Bueno, en primer lugar, saludar al profesor Javier Ortega. He tenido el honor y el placer de ser estudiante, de alumno de él. Y bueno, felicitarlo por la exposición. Y quería hacer una pregunta respecto a algo que aparece en el libro respecto a la estructura, al género literario al Evangelio de Juan como una narración y sus características literarias. Eh, el, el capítulo 1 y el capítulo 21, eh, en su libro le expone que son obra de un redactor posterior. Entonces, pero mi pregunta va enfocada al capítulo 1, que el Evangelio de Juan también es conocido como uno de los grandes esquemas teológicos del Nuevo Testamento. Entonces, el comienzo del Evangelio, del capítulo 1, con esto de la idea del verbo de Dios, responde a una evolución en la misma comunidad juánica, pero esta evolución fue provocada por qué, fue producida por qué, y cuánto tiempo después del primer redactor se considera que fue esta idea teológica del verbo de Dios introducida en ese primer capítulo. Es una buena pregunta. Gracias, Andrés, por la pregunta. Sí, después de que se tomó conciencia de que esta cultura es una cultura oral, que no es que los documentos se construyan siempre sobre documentos anteriores. O sea, la idea que había sido muy defendida en la escuela alemana especialmente, la idea según la cual las creencias, por ejemplo, en la divinidad de Jesús tenían que ser muy tardías porque era esperable que al comienzo no existiera, se ha ido descascarando, poco a poco. Bien pudiera ser que lo que se conserva en el cristianismo juánico sea el reflejo de una corriente cristiana muy temprana, pero que se conservó en espacios geográficos distintos simplemente a las memorias conservadas, por ejemplo, en el cristianismo marquiano o mateano o lucano. Entonces no estamos en condiciones de decir que solo porque hay un énfasis en la divinidad debe ser muy tardío. Quien ha trabajado bastante esto es Larry Hurtado, el fallecido hace algún tiempo, falleció, bueno, mientras ya estaba en retiro, pero había enseñado gran parte de su vida en Edimburgo, y que tiene varios libros, varios de ellos además traducidos al castellano, quien ha señalado que es posible encontrar en documentos tan tempranos como tesalonicenses expresiones laudatorias, digamos, expresiones como himnos, como litúrgicas, que solo pudieron haber estado dirigidas a Dios en el marco de un judaísmo monoteísta como ese, y que sin embargo estaban dirigidas a Jesús. Lo que para Larry Hurtado, que no es el único argumento que da, demuestra que hubo sectores del cristianismo que bien temprano reconocieron la divinidad de Jesucristo. Pero no es que haya un texto que diga Jesús es Dios en los textos bien tempranos, pero hay expresiones laudatorias que ese cristianismo temprano proveniente de un entorno judío no hubiera dirigido a nadie sino a Dios, y eran dirigidas a Jesús. Desde esa perspectiva, el hecho de que el capítulo 1 y el 2 sean parte de una redacción posterior no significa que sea posterior en el sentido teológico, digamos, evolución teológica, sino que significa que es simplemente posterior, como cuando alguien escribe la introducción y la conclusión de un libro después de haber escrito el cuerpo, con el fin de darle marco interpretativo al resto del cuerpo. Solo habría que decir, hasta ahí, digamos, creo yo que habría que llegar honestamente pensando en el cuarto evangelio. Ahora, ningún libro del Nuevo Testamento, probablemente ni siquiera de la Biblia, ha sido escrito de principio a fin en una sola sentada, por decirlo, ¿no? Todos han experimentado procesos de redacción posterior.
De lo contrario, se habrían perdido en el tiempo, ¿ah? Porque nosotros no conservamos manuscritos originales, conservamos copias de copias. Bueno, esas copias de copias ya son redacciones de manos posteriores, que seguramente, siendo muy fiel, adecuaron el lenguaje al contexto en el cual estaban siendo leídos. Así es que no es extraño que tengamos textos que han sido formados por 2 o 3 manos. En el cuarto evangelio se reconocen, dependiendo de los autores, varios momentos de redacción, desde ciertos núcleos conservados hasta integraciones y colecciones y hasta la redacción final. Pero no necesariamente esto implica cambios teológicos, aunque algunos lo han planteado. En mi opinión, no necesariamente queda implicado. Gracias, profesor. Tenemos 3 preguntas. Primero, vamos a reunir las 3 preguntas. Primero, Esmeralda. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es respecto a la situación del grupo de los 12, digamos, o de los apóstoles, que en los evangelios sinópticos son bastante más relevantes que en el evangelio de Juan. ¿Y por qué se produce esa caída, digamos, en el evangelio de Juan, donde se ve todo más horizontal, las relaciones, y no tan jerárquicas? ¿Y por qué se produce ese cambio? Bueno, el pastor ya dijo sobre el capítulo final, que iba a verlo más adelante, pero ¿hay algo, alguna situación específica que haya hecho ese cambio en que los apóstoles, en este caso, fueran más relevantes después en la literatura, en cartas y en los hechos? Esa es mi pregunta. Ajá. Gracias, Esmeralda. Daniel. Sí, David, quiero retomar de nuevo tal vez la segunda parte de la primera pregunta que hice. Se le hace mucho énfasis en el Evangelio de Juan al hecho de que Jesús en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, el Evangelio de Juan como que quiere resaltar el hecho de que Jesús es realmente el Hijo de Dios y es la forma correcta de creer en él, como dijo el pastor. Mi pregunta es, yo una vez escuché a un judío decir que en cada generación de judíos ellos esperaban que viniera el Cristo. Entonces yo me pregunto ¿qué Cristo esperaban los judíos de aquel tiempo? Esa es mi pregunta. ¿Qué Cristo esperaban los judíos de aquel tiempo? ¿Esperaban realmente al Hijo de Dios como nosotros creemos hoy día? ¿O esperaban a otro tipo de Cristo? No sé si me entienden la pregunta, pero yo quiero saber, los judíos de aquel tiempo, ¿qué esperaban? ¿Qué Cristo esperaban ellos? Claro. ¿Cuál es el mesianismo en la expectativa judía? Sí. Claro, esa es la idea. Bien. Y Josué, además, profesor, dice, podemos profundizar en la lógica respecto de la afirmación toda memoria es memoria social. Quieren que profundice un poco en la idea de la memoria social. Profesor. Uh-huh. Bien. Parto con lo del verbo, ¿no? El judaísmo del siglo I, hoy sabemos que es un judaísmo muy, muy diverso, ¿no? Hasta antes de los descubrimientos de los textos del Mar Muerto, del rollo Qumran, teníamos la imagen de un judaísmo bastante homogéneo, el judaísmo rabínico, que fue el que desde el siglo II en adelante instaló una imagen de la existencia del judaísmo. Por los textos de Qumran sabemos que el judaísmo era en la época de Jesús bastante diverso. La literatura que leían, por ejemplo, era bastante diverso. En una misma cueva en Qumran se descubren 2 o 3 versiones de Jeremías, 2 o 3 versiones de Primero de Samuel. Tienen una especie de canon de ciertos grupos proféticos y textuales, pero no hay una rigurosidad con el texto.
los mismos esenios, son judíos bastante críticos respecto de ese sacerdocio que estaba en Jerusalén. El templo habría sido profanado, los calendarios habrían sido corruptos desde el punto de vista de ese judaísmo. Entonces, algunas corrientes judías del siglo I eran corrientes antitemplo, eran corrientes judías provenientes de la zona de Galilea, bastante contrarias a la estructura del templo, digámoslo así, y bastante abiertos a la posibilidad de que el Mesías que viniera no estuviera en línea con las esperanzas sacerdotales, por ejemplo. El Evangelio de Juan refleja precisamente la conversión de ciertos grupos judíos al comienzo, que no tuvieron el más mínimo problema cuando alguien dice, oye, mira, creo que encontramos al Mesías. No fue necesario demostrar gran cosa y adhirieron a la fe de Jesús rápidamente. Entonces, la esperanza en el Mesías era diversa, la esperanza en un profeta también estaba, y la esperanza en el Hijo del Hombre. La figura del Hijo del Hombre es una figura apocalíptica. La apocalíptica ha surgido en los siglos anteriores al cristianismo y ha permeado gran parte del cristianismo del territorio, del judaísmo, digo, del territorio de Israel. Así es que muchas de las corrientes judías esperaban el advenimiento, especialmente del judaísmo que estaba más en crisis respecto del imperio, el advenimiento del Hijo del Hombre, no solo del Mesías, sino del Hijo del Hombre. Que este Mesías sea también Hijo de Dios no fue una esperanza mayoritaria dentro del judaísmo, o al menos no una esperanza mayoritaria tal como lo entendemos nosotros, ¿no? Que el que venga sea de la misma esencia, como lo entendió la fe cristiana posteriormente, de la misma esencia del Padre. Para muchos de ellos, la expresión Hijo de Dios pudo significar un poco más que la expresión Mesías, que no es un título divino. Mesías es un rey que al final del tiempo se levantaría, un descendiente de David. Pero ya se habían usado en el Antiguo Testamento expresiones como Hijo de Dios sin que necesariamente hubiera una referencia a ser una especie de Dios, ¿no? Como después lo entendió el cristianismo. Así es que la esperanza judía en ese sentido no es exactamente igual a la que el cristianismo desarrolló con posterioridad. En el cuarto evangelio, cuando se habla de Jesús y se refieren a él como Hijo de Dios o todas las formas que usan, sí están pensando en algo muchísimo mayor que este Hijo del Hombre y que este Mesías, Hijo de Dios del Antiguo Testamento, de la esperanza judía. Hay que acordarse que dentro de la narrativa del cuarto evangelio, en boca de Jesús se pone esta frase: tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Y esto es frente a la pregunta de muéstranos al Padre. Entonces, el cuarto evangelio tuvo razones para ser odiado, por decirlo así, por sectores importantes del judaísmo de la época. Y claramente es o hay un distanciamiento respecto del judaísmo. Pero el judaísmo es muy diverso. Entonces, una forma de judaísmo de la época no tuvo problema con reconocer a Jesús como el Mesías, y probablemente dar el paso de ahí a reconocerlo como el Hijo de Dios tampoco fue tan problemático en alguna de estas corrientes. En otras habrá sido muy, muy problemático, de todas formas. Respecto de los 12, la idea de que hubo una evangelización que parte con los 12 y que
llevan adelante los 12 y luego los conversos de los 12 son los que desarrollan la fe cristiana, es lo que se conoce como el relato normativo de la misión. Pero el relato normativo de la misión es una especie de reducción de lo que realmente aconteció. Clemente de Roma, es uno de los personajes con los que nos vamos a encontrar, es uno de los que instala esta idea de que primero fueron los apóstoles, luego los obispos, luego los discípulos de los obispos hasta el día de hoy. Lo que uno encuentra en las epístolas más tempranas, por ejemplo, en Pablo, es que cuando él escribe, voy a seguir con los Corintios, pero también podríamos hablar de Gálatas, cuando él escribe a los Corintios, en los Corintios ya hay facciones que han adherido a misioneros distintos, Pablo, Cefas, Apolo. El libro de Hechos relata el momento en que Pablo se encuentra con Prisca y Áquila. ¿Se acuerdan? Que están haciendo una misión propia. Luego Prisca y Áquila se encuentran con Apolo y lo tienen que reevangelizar. Digamos que la misión no tiene su origen necesariamente en los 12. Entonces, la tradición que conserva la memoria de Jesús en vinculación con los 12 es una de las líneas que se conservó, pero no es la única. Y en el caso del cuarto evangelio, estamos en presencia de una memoria de Jesús que no conserva a la figura de los 12 como una figura tan relevante en el desarrollo de la fe cristiana. Y esto no tiene que haber sido fruto necesariamente de una evolución donde los 12 cayeron de la gracia, sino que es posible que desde el mismo comienzo haya habido diferentes tradiciones, una de las cuales, o varias de las cuales, no consideró a los 12 con la misma relevancia con la que consideró, por ejemplo, a este discípulo amado por Jesús. Vamos a ver algo de esto al hablar en un par de semanas más sobre las metáforas que usa Jesús para explicar su proyecto con sus discípulos. Y toda memoria es memoria social. Con esto termino, a ver si lo puedo hacer rapidito, David. La teoría de Maurice Holbach, este es quien pone el nombre a esto, pero es una idea probablemente mucho más antigua, es que uno cuando recuerda, nunca recuerda en el vacío. Cuando uno recuerda, uno siempre recuerda, incluso uno mismo como testigo ocular de los acontecimientos que uno quiere recordar, siempre recuerdas en categorías de tu entorno. El lenguaje con el que expresas tu recuerdo no es un lenguaje que inventas, es un lenguaje que adquieres en tu entorno. Cuando tienes que pensar en qué elementos del pasado recuerdas que sean relevantes en tu entorno, tú haces una selección en función precisamente de los intereses de aquellos con quienes estás recordando. Entonces, todo recuerdo es en realidad un recuerdo que haces en dimensiones de tu entorno cultural, social. Si además estás recordando en una lengua diferente, recuerdas más encima culturalmente de forma diferente. Entonces, la memoria social en este sentido es selectiva. No traes a la memoria todo lo que aconteció, sino aquello que en el momento de la memoria o de la rememoración parece relevante recordar. Así es que aún en aquello que recuerdas, el entorno termina siendo relevante. Esto se ha convertido en un punto de no retorno prácticamente en los estudios de la memoria. Y cuando esto se empieza a aplicar al estudio de la Biblia, realmente viene a explicar un montón de cuestiones que antes se explicaban de forma diferente. Uno de ellos es, por ejemplo, la diferencia entre los evangelios. Hoy yo presenté las características del cuarto evangelio. Y uno podría decir, si estuviéramos aquí en History Channel o National Geographic, bueno, ¿quién miente? ¿Los otros tres o Juan? Y tendríamos que decir, no se trata de quién miente, porque la memoria no funciona como una fotografía. La memoria funciona como el recuerdo vivo.
que parte con los testigos oculares, pero aún los testigos oculares pasan a la generación siguiente aquello que la generación siguiente entiende como relevante. Bueno, si estamos frente a un texto de la década del 90, lo que tenemos son varios filtros. Entonces, la memoria no reproduce el pasado porque probablemente nada lo reproduce. Pero la memoria social tampoco, o la memoria tampoco inventa un pasado. Especialmente, y esto se ha estudiado en los sobrevivientes de los campos de concentración, la memoria especialmente recuerda aquellos eventos que son traumáticos. James Dunn, por ejemplo, ha expresado que no hay forma de entender que los dichos de Jesús se hayan conservado de no ser por el impacto que el propio Jesús imprimió en sus primeros discípulos. O sea, no es que se inventaron, como creyó la crítica formal en algún momento, pero tampoco se conservaron tal como salieron. Por eso es que los encontramos de una forma en un lado y de otra forma en otro lado. Pero sí, la memoria de Jesús se conservó tal como esto se conservaba en las culturas orales de la antigüedad. Eso, David. Bueno, tendré que decir que por hora, pero no por motivación, tenemos que detenernos un momentito, tenemos que dejarle espacio y tiempo a lo que va a ser la próxima jornada, pero desde acá, obviamente, otra vez los invito a dar un fuerte aplauso al profesor por toda su expertise y, bueno, por lo que sabemos, años y años de profundo estudio. Así que muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Lamentablemente, Patricio, estamos fuera de tiempo, así que te pediría que para la próxima semana guardes tu pregunta y nos las compartas para que nos hagas dialogar a todos y todas. Muchos saludos desde acá de Marcela, que está con el Facebook, con el GC de Primera Iglesia Bautista Coronel, que es nuestra iglesia. Un saludo a Víctor Vega, un saludo a Luis Mariqueo, un saludo a Josué, a Lorena, y bueno, a todos y todas. Estamos muy encantados de tenerle y esperamos continuar la próxima semana. Mañana ya va a estar lista la grabación para ustedes, para que las puedan consultar. Esa grabación es suya, la van a poder consultar aquí al infinito, digamos, ¿ya? No, eso va a ser suyo. Y bueno, les invitamos entonces a que sigan leyendo el Evangelio de Juan y sigan leyendo el libro del profesor. Nos estamos viendo, que tengan una linda fin de semana. Chao, chao. Chao, chao. Adiós.